En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Estamos transitando la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Se nos acerca la gran semana del año, a la que nosotros también hemos orientado todo nuestro trabajo de este tiempo, nuestro ayuno, nuestra penitencia y nuestros ejercicios. Y quisiera que esta semana la dedicáramos de una manera especial en estos ejercicios a considerar, a la luz de la palabra de Dios, qué cosas nos está pidiendo el Señor, pero sobre todo a reconocer cuál es nuestra actitud, nuestra disponibilidad frente a cuanto el Señor nos pide. En este momento de nuestra vida, tal vez cada uno de nosotros tenga que estar tomando una decisión, tomar o dejar algo, por más pequeña que sea. Esa cosa que debemos tomar, esa cosa que debemos dejar, es algo que nos está pidiendo Jesús. A la luz de la palabra de hoy y de estos días, vamos a ir objetivando qué es lo que el Señor me está pidiendo. La libertad, como respuesta libre al Dios que libremente se me ha revelado, es en verdad la madurez cristiana. Para San Ignacio, un cristiano es aquel que da los pasos que daría Jesús en su lugar. Al cristiano no le falta, no le es suficiente saber lo que tiene que hacer. Tiene que tomar la resolución de hacerlo. Y es eso lo que yo quisiera que ustedes empezaran a considerar. ¿Qué está pidiendo el Señor en tu vida? ¿Qué está pidiendo que dejes? ¿Qué está pidiendo que tomes? Vamos a tomar la palabra de hoy del Evangelio según San Juan en su capítulo 4, los versículos del 46 al 54. Y fue otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1 de la tarde se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Vamos a tomar de este pasaje el versículo 50. Jesús le dice: vuelve a tu casa, tu hijo vive. Y señala San Juan que el hombre creyó y se puso en camino. Vamos a quedarnos con este versículo 50 que lo vamos a aprender de memoria. Le dice Jesús: vuelve a tu casa, tu hijo vive. Él creyó y se puso en camino. Esta actitud que toma este funcionario real es la que hoy quisiera que nosotros pudiéramos meditar, y es la que San Ignacio de Loyola nos invita a pedir para tenerla en la meditación de tres binarios. Él dice: hay tres tipos de personas, tres tipos de cristianos, que ante lo que tienen que resolver, lo resuelven de manera distinta. Están aquellos que ven lo que tienen que dejar o tomar y nunca se resuelven a hacerlo. Están aquellos que ven lo que tienen que tomar o dejar, lo que el Señor les pide, y de tal manera resuelven las cosas que terminan quedándose con el afecto a esa cosa, haciendo que el Señor piense como ellos y no ellos como Dios. No mudan la raíz de su obrar, siguen de tal manera acomodándolo todo que parece que le entregan a Dios lo que al final lo siguen teniendo en su corazón. Aquellos que no están dispuestos a dejarlo todo por el Señor, a dejar el afecto por aquellas cosas que le han arrebatado el corazón. Y aquel tercer tipo de cristiano, que viendo lo que tiene que dejar o tomar, inmediatamente lo hace. Y no solo entrega eso, sino que manifiesta su disponibilidad para todo cuanto el Señor quiere hacer con ellos. Estos tres tipos de cristianos son sobre los que nos vamos a mirar esta semana. Pídele al Señor la gracia de poder
elegir lo que más sea gloria de Dios y bien de tu alma, a tomar la resolución que necesites tomar en este momento de tu vida. El ayuno, la oración, la penitencia de la Cuaresma, la oración con la palabra te ha venido preparando para dar una respuesta. No basta con saber de Dios. A Dios hay que corresponderle. La libertad es para una respuesta. La madurez del cristiano no está en el saber, sino en el saber elegir y resolverse a hacerlo. Y es eso lo que vamos a pedir como gracia este día. Pide gracia al Señor para tener la actitud de este tercer tipo de cristiano, no de aquel que no se resuelve a hacer nada, está conforme, no es tan malo, ni tampoco la de aquel que le da a Dios solo lo que le gusta. Lo que no le gusta lo termina acomodando de tal manera que se lo sigue quedando, eso que Dios le pide. Y en apariencia parece una persona fiel, que es generosa con Dios, pero en su corazón se sigue buscando a sí mismo en las cosas que hace. Y así se justifica, se aprueba a sí mismo, busca que los demás lo aprueben. Y nunca enmienda la raíz de su obrar. Y siempre se justifica no tener tiempo para orar, siempre se justifica queriendo que las cosas sucedan en su casa y en su vida como a él le gusta. Vamos a pedir la gracia del tercer binario, del hombre que se resuelve no solo a darle lo que ahora Dios le pide, sino que a partir de ahora se resuelve a darle al Señor su voluntad, darle al Señor lo que quiere, pero con esta actitud. Y esto hemos de aprender bien hoy. Confíale a Dios lo que viene después de tu sí. Cuando le digas que sí al Señor, no temas por el mañana. Recuerda que el demonio te va a engañar con eso. El demonio te engaña con el miedo al futuro o te paraliza con los escrúpulos por el pasado, con la culpa. Porque siempre fuiste así, el demonio te hace creer que siempre serás así. O el demonio te atemoriza con el futuro, creyendo o haciéndote creer que nunca podrás cambiar eso, que nunca podrás vivir de esa manera. Este funcionario creyó y se puso en camino. Pídele a Dios esta gracia de creer y ponerte en camino. Anota, objetiva eso que crees que el Señor te está pidiendo. Mudar una actitud, fortalecer tu vida interior, cambiar esa amistad desordenada, esos hábitos que no te llevan a Dios. Deja de pensar de esa manera y de siempre reaccionar de esa manera y justificarte de que reacciona de esa manera. Deja la vida de pecado. El hombre creyó y se puso en camino. Créele a Dios, ponte en camino. No sabes lo que hay más allá, pero sabes que el Señor te ha invitado a ir más allá. Confíale a Dios lo que viene después de tu sí. Eso le pertenece a Dios, como a Pedro, recuerda. Un día Jesús le dijo, ven, cuando lo invitó a caminar sobre el agua. Y Pedro fue. Así también tal vez te está pidiendo hoy el Señor, confíate a Dios. Fíale lo que viene después. Parece imposible dar este paso que el Señor te pide. Fíate de Dios. Vamos a pedir esta gracia que también la vamos a pedir por intercesión de la Santísima Virgen, ¿no? De confiarle a Dios lo que nos pide y confiarle a Él lo que viene después de mi respuesta. Puede que no te entiendan los demás. Puede que haya personas que te abandonen, amigos que te dejen de lado. Puede que te juzguen o que te critiquen. Confíale a Dios lo que viene después de tu sí. Si Dios te ha invitado a ir, ponte en camino. En eso que el Señor te ha ido pidiendo, pero anota. Hoy, este día, te pido que anotes eso en lo que el Señor te pide, que tomes una resolución. No basta que lo sepas que lo tienes. No basta que sepas que lo tienes que entregar. No basta que sepas que lo tienes que tomar. Tienes que empezar a dejar. Tienes que empezar a tomar eso. Ponte en camino, créele a Dios y fíale a Él lo que viene después de tu sí. Como la Virgen, cuando le dijo al ángel, hágase en mí, la Virgen le confió todo lo demás a Dios. Le bastaba confiarse de Dios. También a nosotros nos bastará fiarnos de Dios. Nadie nos ama más ni mejor que Él. Que Él te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.